Vamos a saludar ya a nuestro invitado, Carlos Julio Díaz. Él es vocero de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, vocero para aspectos relacionados con la reforma social. Carlos Julio, bienvenido a Clickracia, al poder de la información a un clic. Buenos días, Roger. Un abrazo y un saludo a la audiencia de Clickracia en el día de hoy. Bueno, hacía días no lo veía Carlos Julio. Yo decía, ya era que retiró Carlos Julio, que hace días no lo veo en estas labores importantes e informativas en torno al sindicalismo. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿no? Estuve un poco de tiempo en la Escuela Nacional Sindical y ahora estoy ahí en la CUT, pues obviamente dándole apoyo al nuevo comité ejecutivo y ayudándoles un poco pues a estos debates de país pues tan importantes que se vienen dando, especialmente en torno a las reformas sociales. Sí, señor. Y entonces es vocero de las reformas, así es exactamente como su cargo en la CUT. Sí, la CUT me nombró para yo apoyarlos en estos aspectos de ruedas de prensa, medios, sobre los temas, digamos, de debate de país. Entonces, básicamente, estamos como pendientes de las reformas sociales, fundamentalmente la laboral, la pensional, la de la salud, la educación, pues todo lo que tiene interés al sindicalismo y obviamente, pues, que será uno de los temas centrales de este 1 de mayo. Pero en defensa, es lo que quiero precisar, en defensa de las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro, tal como él las plantea, o cuál es la postura de ustedes. ¿Están de todas maneras participando en que haya análisis de la propuesta como tal y sea transformada esa propuesta? Sí, bueno, en el movimiento sindical, pues no podemos decir que hay una unanimidad, digamos un 100% frente a su respaldo al gobierno y obviamente a estas agendas que hacen trámite en el Congreso. Recordemos que el sindicalismo hizo una apuesta de manera mayoritaria, pues no es unánime, pero sí hay una mayoría, digamos, en la CUT, CTC, CGT, que tienen, digamos, un compromiso y una sinergia con el gobierno. Sabemos que las reformas sociales hicieron parte de la propuesta programática del presidente. Pues si uno mira su programa de gobierno, la reforma pensional, la reforma de la salud, la reforma laboral, todo eso hizo parte de su acuerdo programático y en cierto sentido, tanto la laboral como la pensional fueron de una u otra manera discutidas con el mundo sindical. Y la laboral, además del mundo sindical, también ha hecho sus trámites en la Comisión Nacional de Concertación, donde hacen parte los empresarios, pero obviamente ha habido allí sus diferencias frente a este tema. No obstante, en su mayoría, digámoslo así, en su mayoría, las centrales obreras tienen un respaldo de estas reformas. Obviamente hay sus pequeños cambio frente a temas que de pronto el sindicalismo no respalde plenamente, como ha sido precisamente ahora en este debate de la pensional, la reducción del umbral de cotización a Colpensiones de 4 a 2,3 salarios mínimos, perdón, de 3 a 2,3. Recordemos que la propuesta programática del presidente cuando fue elegido, él hablaba de 4 salarios mínimos pues, en el umbral de cotización. Producto de las negociaciones se presentó con 3 al Congreso y ahora se ha rebajado a 2,3. Este 2,3, si bien es cierto, es un acuerdo político, pues que le da cierta viabilidad a la propuesta. El sindicalismo obviamente no está muy conforme con ese 2,3 porque el gobierno había hablado 4, bajaron a 3 cuando presentaron y ya van en 2,3. Entonces, de todas formas, en general, el espíritu de la propuesta se respalda y están en esas discusiones frente al umbral, en el tema propiamente de la reforma pensional. Carlos Julio, buen día, cordial saludo. Carlos Julio, sobre lo de mañana, enfoquémonos un poco en lo de mañana, lo que va a pasar mañana. Más o menos la logística de las marchas en Medellín, ¿cómo va a ser? ¿Cuántas personas esperan? Y si esas marchas son una respuesta a las del 21. Pues yo creo que las marchas tienen un ingrediente político pues nuevo a las que se han hecho en los últimos tiempos y va a ser obviamente la presencia que el presidente Petro ha anunciado, digamos, de estar en la movilización y cuando llega la movilización en Bogotá a la Plaza de Bolívar, pues después de del pronunciamiento, digamos, de la proclama de las centrales obreras, se ha planteado que va a haber una intervención del presidente Petro.
Esto obviamente le da un tinte en donde se muestra que son unas movilizaciones que tienen, digamos, mucha afinidad con el gobierno. Y en ese sentido uno podría interpretarla que también es una forma de medir fuerzas, digamos, en cuanto a la masividad de las movilizaciones frente a las que se dieron el 21 de abril. Recordemos que en la historia de este país, este es un hecho que, digamos, tiene de pronto un antecedente en el siglo pasado, en la década de los 30, con Alfonso López Pumarejo. En esa época, cuando el sindicalismo fue más incluido, digamos, en las políticas públicas, que fue reconocido, en donde habían corrientes de izquierda dentro del mismo Partido Liberal, Alfonso López Pumarejo, en el gobierno llamado de la Revolución en Marcha, para la década de los 30, donde nació el Código Laboral, nació la primera central obrera del país, que fue la CTC. Alfonso López Pumarejo era también un orador central en las concentraciones del 1 de mayo en Bogotá. Entonces no es un tema nuevo en la historia política, porque en aquella época, como hoy, hay un gobierno que interpreta unas agendas del sindicalismo, y el sindicalismo pues hizo una apuesta en el proceso electoral, y obviamente el gobierno intenta pues darle como cumplimiento a esos compromisos. Entonces yo creo que uno de los temas que va a ser como central en la jornada de mañana va a ser un poco fuerzas para mirar un poco frente a las reformas sociales, si es posible sacar adelante la pensional, mirar un poco el futuro laboral. Hay discusiones sobre la posibilidad pues de reabrir debate frente a la salud. Está también la de la educación. Entonces yo creo que hay pues temas sociales muy importantes, y en Medellín pues la movilización tendrá más o menos esa misma perspectiva. La marcha se está convocando desde las 9 de la mañana, sale desde el Parque La Milagrosa, y la idea es llegar al Parque de Berrío, pues el corazón de la ciudad, y allí para ver una actividad propiamente política, que es la proclama de las centrales obreras, y un acto cultural también, pues para amenizar un poco y ponerle cierto sentido también como de cultura, de música, de la trova, a esta gesta pues del 1 de mayo, que tiene para el 2024 pues un sabor muy particular por la presencia del presidente en las movilizaciones. Miramos en la pantalla el mapa del recorrido. Vamos a decirlo aquí detalladamente, Carlos Julio, permítame, porque decimos que sale de La Milagrosa, pero vamos a mirar exactamente el recorrido para que la gente mañana sepa, los que quieran participar y los que no quieran participar y no quieren encontrarse con ella, aunque mañana es día de fiesta y no va a haber mucha congestión. Entonces se inicia con el desplazamiento por la carrera 29 en sentido sur-norte hasta la calle 47. Allí va a girar hacia la izquierda para avanzar en sentido oriente y occidente hasta la carrera 37, para girar a la derecha hasta la calle 50, que es Colombia. A ver si estamos más o menos ubicados ahí. Y luego, pero es complicadito. En todo caso, vayan mirando ahí, va a seguir a la izquierda y se avanza hasta la carrera 39, luego a la derecha hasta la calle 54, luego se gira a la izquierda hasta la carrera 46, que es la avenida Oriental, y ya por ahí se llega hasta se va por Agayacucho, por la 50, que es la de verdad 50, hasta llegar al parque de Berrío. Ahí se da la mayor concentración. Oiga, Carlos Julio, una inquietud que yo tengo, hombre, a partir de las marchas programadas para el 20, la que se programó el pasado 21 de abril, la CGT, estoy viendo la CGT, yo ubicaba a todas las centrales obreras, las ubicaba en un lugar. Sí. ¿Cierto? De hecho, siempre se dijo que el hoy presidente de la República pues tenía todo el respaldo del sindicalismo y de las centrales obreras, pero yo veo a la CGT, la Confederación General de Trabajadores, tirada hacia la derecha. ¿Qué es lo que pasa ahí, Carlos Julio Díaz? No, es una fracción de la CGT, digamos, la línea institucional, que es la que hoy lidera Percio Yola, que es el presidente, digamos, reconocido hoy legalmente, está con estas movilizaciones. Hay una fracción de la CGT que incluso es muy fuerte en Antioquia, probablemente ha asumido una actitud un poco contraria y ha anunciado su no participación, pues por no respaldarlo. Pero eso siempre ha sido desde que empezó este proceso frente al gobierno.
dentro de las centrales y del sindicalismo, pues ha habido un debate que es muy sano, me parece a mí, pues, frente al tema de la autonomía. Yo creo que aquí se reclama mucho si los sindicatos deben tener, el sindicalismo tiene un principio que lo caracteriza, que es el de la autonomía, digamos, la independencia frente al Estado, empresarios, partidos políticos, grupos armados, pues es decir, tener una autonomía para la toma de decisiones. Y algunos de estos sectores minoritarios, digamos, en el sindicalismo, que tienen para mí, pues obviamente, argumentos también que son razonables, han señalado que se ha perdido como cierta autonomía. Pero en su mayoría, el consenso mayoritario del sindicalismo es de respaldo, digamos, por lo menos a las iniciativas que el gobierno viene adelantando en materia social. Y desde luego también le han dado su respaldo, pues, frente a los anuncios, los rumores, pues todo lo que se ha hablado del golpe blando, de romper la parte institucional. Entonces también hay una motivación política de fondo frente a que el presidente elegido por 11.300.000 colombianos fue la decisión mayoritaria, pues sí, que en ese sentido pues el presidente legalmente constitucional, y que hay que respetar, digamos, esa decisión popular. Y obviamente ahí está también la motivación política de que las reformas sociales tuvieron en su momento un referéndum social por la mayoría de los colombianos, y si uno mira, pues obviamente lo que intenta el gobierno es darle cumplimiento como a lo que prometió en su programa de gobierno. Sabemos que en Colombia, por mandato constitucional, existe lo que se llama el voto programático. Lamentablemente, la mayoría de la gente cuando vota casi nunca lee el programa, digamos, por el que está votando. Pero se presume que cuando uno vota por un candidato, está votando por su programa de gobierno. Tanto que para el caso de gobernaciones o alcaldías, no cumplir ese programa puede ser motivo de que lo puedan, digamos, tumbar, digamos, a través de acciones legales que están consideradas también en la Constitución política. Entonces, a nivel de presidencia no se da esto, pero políticamente, pues sí es una posición que el sindicalismo respalda, y creo que en su mayoría, como lo mencionaba ahora, hay un respaldo, pues, al gobierno. No obstante, hay sectores en el sindicalismo, pues, que consideran que no debiera dársele como ese apoyo tan irrestricto que se le está dando, pero yo creo que esto hace parte, pues, de una coyuntura muy particular que, como lo he señalado, tuvo algo muy similar por allá en la década de los 30 del siglo pasado, que había un gobierno que también interpretó las agendas sociales. Sabemos que estas agendas sociales hicieron parte también de la llamada protesta o del levantamiento social que hubo por allá en el año 22, en el 21-22. Entonces sabemos que el sindicalismo fue un motor protagónico en estas gestas del estallido social, y lo que hizo Petro, pues, fue recoger parte de esas banderas, y hay un sindicalismo que se ve interpretado por el gobierno, y por eso yo creo que es natural que de manera mayoritaria lo estén respaldando, como ocurrió también hace bastantes, si no estoy mal, que unos 80 y pico de años, pues ya incluso la CTC fue la primera central obrera, pues la central mayoritaria y única que hubo en el país. Hoy es de pronto las más pequeñas de las tres existentes, digamos, de las clásicas que hay en Colombia, pero creo que de todas formas sí hay, obviamente, como en cualquier movimiento social donde hay democracia, debates, que hayan algunos sectores que no comparten, digamos, la posición mayoritaria de la central obrera. Yo tengo una pregunta, o tengo varias preguntas. Una es muy puntual. ¿Cuál es el papel que juega el MOIR, cierto, en este momento con algunos sindicatos? Yo recuerdo hace poco más de una década que tenía el MOIR de Jorge Robledo, tenía mucho peso en algunos sindicatos en Antioquia. Por ejemplo, tenía peso en el sindicato de ENCA de Colombia. Aquí venía Jorge Gómez y reunía sindicalistas de ENCA de Colombia, aquí en Girardota, yo en Girardota. Entonces, esa es una pregunta. La otra que quiero hacer es si ustedes son conscientes que la marcha del 21 de abril marcó algo en la forma de hacer marchas. Digamos que la marcha de la derecha se caracterizó por ser una marcha, entre comillas, muy violenta desde el argumento, desde la palabra. No obstante,
se jactaban de que no rayaban paredes, de que no agredían a la fuerza pública. Es decir, se jactaban de ser tan conservadores que prácticamente terminaron las marchas, decía el Guri, y antes hubo más ventas que desmanes, digamos eso. Entonces, teniendo en cuenta lo que ha significado las marchas del 1 de mayo, donde la fuerza pública, y sobre eso hay sentencias y sobre eso han habido evidencias, ha infiltrado las marchas, ha generado desmanes, donde han habido militares que se han vestido de civil y han atacado a los propios militares para generar de alguna manera agresividad, violencia, para generar fricciones al interior de la marcha. ¿Ustedes han pensado en estrategias para tratar de contener esto? En efecto, cientos de miles de ciudadanos, es muy difícil uno controlarlos, pero son conscientes de que es posible que estas marchas esta vez tengan esa connotación y estén frente a ese riesgo, porque les digo una cosa, si mañana alguien hace un graffiti, es decir, eso va a ser considerado peor que un holocausto, es decir, los grandes medios van a salir a decir, dañaron una pared, rayaron una puerta, le sacaron la lengua a un policía, es decir, aquí todo lo van a magnificar. ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿Han pensado en eso? Bueno, sí, frente a lo del MOIR, pues reconocer que precisamente la corriente política de que se obviamente alinea con el senador Robledo, fue muy determinante en la CUT, tanto que el último presidente, uno de los últimos presidentes que tuvo Diógenes Orjuela, era miembro de este movimiento político. Precisamente hoy es el sector, la corriente, que tiene una posición, digamos, contraria frente a la mayoría del Ejecutivo de la CUT, en el sentido de darle un respaldo pues, irrestricto a este gobierno y especialmente en todas estas agendas de orden social. Es un movimiento, pues como en la vida, todo tiene sus más y sus menos. Alguna vez estamos en mayoría, en minoría, pues ellos tuvieron alguna época la división de la CUT, hoy están en minoría, entonces no es pues tampoco algo extraño, eso hace parte pues de las dinámicas sindicales, de su democracia interna. Tenemos pues obviamente presidentes últimos que están bajo una perspectiva diferente, ¿cierto? Y que creo que en ese sentido pues eso pues no es para que nos preocupemos ni nos extrañemos. Probablemente más adelante esta corriente tendrá otro papel de pronto más determinante en la CUT, pero por lo menos en esa línea pues creo que en este momento ellos son minoría digamos dentro del comité ejecutivo. Y obviamente es uno de los sectores dentro de la CUT que tienen una opinión contraria. Eso es un tema pues que no es para uno pues preocuparse o presentar que son cosas extrañas. Yo creo que eso hace parte pues de las lógicas de la democracia interna de los sindicatos. Ya frente a lo que tú manifestabas en torno, digamos, a la violencia, yo pienso que uno de los problemas que tiene Colombia y que se expresó en las movilizaciones del 21 de abril es que no hay un ambiente, digamos, muy propicio, una cultura muy tranquila para dar un debate, digamos, maduro, argumentado, para dar un debate que realmente nos lleve a encontrar, digamos, soluciones frente a las dificultades que tiene Colombia, porque hay mucha ceguera ideológica, pues muchos odios, mucho maltrato en el lenguaje. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos como país, pues cómo no, en medio de la diversidad, yo creo que lo importante es recuperar el valor del argumento, de la palabra, para buscar, digamos, consensos y salidas conjuntas en medio de la diversidad. Yo creo que eso expresa un poco lo que se vio ese 21. Y obviamente, frente al día de mañana, hay esos temores, pues, aunque yo pensaría que aquí hay otras dinámicas, otros sectores sociales, gente que se ha considerado maltratado históricamente, movimiento de jóvenes. Yo pensaría que el sindicalismo, pues, pensaría yo que en principio hay una claridad de que se va a intentar, pues, todo lo posible para tener control de cualquier acto de violencia que vaya, digamos, en contra, digamos, de la propiedad, en contra de digamos, de otros sectores, porque yo recuerdo que en la marcha del 21 de abril hasta hubo agresión con periodistas que consideraban como ajenos a su movimiento. Entonces yo creo que aquí lo importante es que en algún momento pues se tenga cierta flexibilidad. Yo pensaría que incluso en el caso de los grafitis, dependiendo de donde se hagan, porque yo creo que los grafitis también hacen parte como una de la forma de la expresión de los jóvenes, ¿cierto? Y de expresar también
malestar, expresar también inconformidad. Y yo creo que esos temas también hay que saberlos manejar y tener cierto equilibrio un poco frente a el momento que se dé. Pero sí creería que hay riesgos, hay temores, hay rumores, hemos escuchado rumores de riesgo frente a una eventual salida de control violenta a la movilización, pero yo creo que ya se han dado, este no es el primer 1 de mayo en este gobierno. Sí, ustedes ya están curtidos. ¿Cómo? Ustedes ya están curtidos en eso, Carlos Julio. Sí, y ya se dieron otras marchas también este año recientemente que también no hubo pues, expresiones de violencia. Yo creo que de todas formas el riesgo existe, no tan alto como antes, pero sí creería que es un tema que hay que estar coordinándolo con la fuerza pública. Yo creo que hay que buscar también, el gobierno ha sabido manejar mucho mejor la fuerza pública. Hoy ya no hace presencia el SMAT, hay pues una presencia mucho más pedagógica de la fuerza pública. Yo creo que eso también ha habido avances y mejoras, y eso ayuda también a tener un mejor control de estos brotes que de pronto se salen un poquito más allá de lo que debería ser. Carlos, para ir redondeando, porque ya sabemos que usted tiene que salir, sí. Quiero que sea muy concreto en la pregunta que le voy a hacer, sí. Y es que digamos que el gobierno ya tiene de alguna manera casi que garantizado, aunque uno no se sabe pues que la reforma pensional vaya a salir. El tema ahí en discusión es el 2.5 o el 4, ¿cierto? Digamos que sí. Eso es lo que se va a discutir en la Cámara. 2,3 y 4. Sí. Exacto. Digamos que el gobierno ya prácticamente tiene salvada esa reforma, pero viene la laboral. ¿Ustedes qué esperan de ella? Que es, digamos, la reforma clave para el sindicalismo colombiano. Pues yo la laboral sí la veo un poco más compleja. Habría que revisar un poco en la comisión de concertación qué acuerdos se hacen, porque yo pienso que en este momento no lo veo. Es una mirada muy personal, no lo veo como ambiente político, digamos, a la reforma laboral. Creo que es muy compleja y no tanto por lo que argumentan los empresarios, por el tema de los costos nocturnos y toda esa carreta. Yo creo que el tema más es en el capítulo sindical, donde se establece la negociación de rama por sectores, multinivel, que le da mucha más capacidad de negociación a los sindicatos. Yo creo que de pronto el tema de las libertades sindicales es el tema que más preocupa, pero que no se expresa, obviamente porque políticamente es más difícil expresarlo. Pero sí creería yo que habría que buscar algunos avances. En caso de que no se dé, pues el gobierno tendría que hacer cosas similares a como lo ha hecho con la salud, buscar por vía de decreto, por vía de reglamentaciones, por vía de políticas, pues cómo mejora algunos elementos normativos. Pero sí creería yo que de todas formas la reforma laboral pues tiene un ambiente político más pesado pues que la pensional. Que en la pensional creo que el punto de discusión, el corazón del debate está en el umbral de cotización a Colpensiones. Yo creo que en el resto todo el mundo está de acuerdo. Fue una reforma que fue muy consensuada, pero yo creo que el corazón del debate está entre si es 2,3, es 3 o es 4. Entonces yo creo que ahí está como el debate. Y yo creo que esta reforma sí tiene una opción muy alta de hacer tránsito, de aprobarse. Creo que por lo menos sacar la pensional ya es algo para mostrar y quedaría sobre la agenda del debate a seguir trabajando. Por lo que yo te comentaba ahora, hay posiciones muy polarizadas donde nadie escucha lo que el otro dice. Entonces yo creo que el país tiene que tratar de aclimatar un poco, enfriar su cabeza, controlar sus odios, entender que somos diferentes, que todos tenemos que existir en este país. Entonces yo creo que ese es un poco el debate que hay y me parece a mí que la laboral tiene esa dificultad. Carlos Julio Díaz, ayer el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha planteado primero que respecto de la reforma, proyecto de ley de reforma a la salud, va a pedir que, o sea, se va a presentar con mensaje de urgencia. Pero le sentí el tonito de vamos a escuchar o poner en práctica lo que nos pidieron el 21 de abril, o sea, a escuchar a la otra parte, más concertación. Antes de que se vaya, yo se lo muestro acá precisamente rápidamente al doctor Luis Fernando Velasco hablando de ese tonito, para que usted me hable si es como lo estamos entendiendo o no, una posibilidad de acercamiento, en este caso en torno a la reforma a la salud. Aquí está Luis Fernando Velasco. Está muy tarde. El gobierno construye un acuerdo, incluso lo puede comenzar a construir por fuera del Congreso. Ha hablado con la CPS, ha hablado con distintos sectores y eso da como resultado un texto.
pero la concertación política se hace en el Congreso. Por eso estamos aquí. Nosotros traemos propuestas, el Congreso toma decisiones. Lo que estamos intentando precisamente en el espacio de la plenaria del Senado es sentarnos con aquellos congresistas que tuvieron una visión distinta de lo que era nuestro proyecto, que lo negaron, para avanzar en un acuerdo lo más amplio posible. Si tenemos ese acuerdo, evidentemente ese proyecto va a tener un avance mucho más rápido, de manera que nosotros respetamos el espacio de concertación en el Congreso y así como hablamos con sectores por fuera del Congreso, evidentemente tenemos que hacer la concertación en el Congreso. Decidieron retirar la apelación al archivo del proyecto de ley y concertar. ¿Le ve usted buena cara a esto? Porque sí, dicen que lo del 21 de abril de pronto le llamó la atención. Sí, yo creo que el hecho de que las EPS hayan entrado en una concertación con el gobierno y hayan pues respaldado una de las propuestas de transformación de las EPS en gestoras de salud es un mensaje importante para el país. Entonces yo creo que desde los gremios empresariales de la salud no hay una actitud negativa frente a la reforma. Creo que están invitando al país a sentarse a dialogar sobre ella y creo que esto abre un capítulo importante para lograr concertar una propuesta que realmente tenga viabilidad política. Yo creo que la posición de las EPS y mucho más cuando se ha anunciado que muchas de ellas apoyaron a estos congresistas. Entonces yo creo que de todas formas eso es un mensaje para el país y creo que frente al diálogo y frente al llamado que han hecho el 21 de abril, creo que hay una actitud, me parece a mí, del gobierno muy positiva y mucho más cuando tiene respaldo de los gremios empresariales de la salud. Bueno, y lo importante es que haya oído de lado y lado. Carlos Julio Díaz Lotero, dirigente de la CUD, usted es vocero de la Central Unitaria de Trabajadores en Antioquia para estos temas de reformas sociales. Gracias por estar con nosotros, Carlos Julio. Como siempre, nos ayuda mucho a aclarar el tema desde el punto de vista que usted maneja, que es desde las centrales obreras y el sindicalismo. Muchas gracias. A ustedes y feliz día a todos y todas. Hasta luego. Gracias.